Análisis político con Rubí Soriano. México hundido en la brutalidad de la violencia. Hablábamos hace poco de la situación que viven muchísimas personas aquí en el estado de Puebla, con desapariciones, con homicidios, y lamentablemente, mi querida Rubí Soriano, una condición que se repite en las 32 entidades federativas, y que tal parece que el gobierno federal prefiere omitir, prefiere voltear a otro lado, más allá de proponernos una estrategia para cambiar esta situación. Rubí Soriano, tu análisis político. Buenos días. ¿Qué tal, Luis? Buen día a ti, a todo el auditorio de Contigo Puebla. La narrativa del presidente Andrés Manuel López Obrador frente al clima de violencia en México es simplemente inverosímil. Al mandatario le hace falta reconocer la crudeza que hoy se vive en un país donde se asesina con una abierta impunidad. El clima social se desborda en un clamor no solo de justicia, sino de acciones contundentes de parte del gobierno de México para hacer frente a una delincuencia organizada a la que pues se ha decidido hacer intocable, casi impune. Los asesinatos de los dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua no solo han sido las gotas que derramaron el vaso. Las masacres, ejecuciones por el cobro de derecho de piso y muchas más acciones de violencia están en el diario acontecer de un México donde los grupos de la delincuencia llegaron para quedarse, Luis. La invisibilidad que el presidente pretende darle a las acciones de barbarie que hoy inundan a una sociedad mexicana son una muestra de incompetencia y de la política errática que el gobierno de la Cuarta Transformación insiste en mantener de pie. El infierno crudo que el jefe del Estado mexicano se empeña en ignorar se palpa en los 100 asesinatos diarios que se cometen en los diferentes territorios del país. No solo son actos de extorsión, también están las ejecuciones de familias que sin nexos delincuenciales son víctimas de la barbarie de los grupos delictivos que operan en las distintas zonas del país. Hay un clima de mucha violencia en México, donde difícilmente se puede hablar de paz, cuando en la mayor parte del territorio nacional se dan actos de suma violencia. Los cárteles del narcotráfico son los que dictan las líneas de control por encima de la llamada Guardia Nacional, que ha quedado al margen de una zona donde abiertamente se niegan a entrar. De nada le sirve al país el discurso de un mandatario ausente de la realidad, quien vive de culpar al pasado y evitar asumir las responsabilidades del presente. Es casi imposible pedirle al presidente AMLO que modifique su política de seguridad y se haga una cruzada emergente en contra de la violencia. ¿Qué más necesita ver el presidente para constatar que hoy el país arde en una hoguera de violencia e impunidad? Más allá de la crítica de los opositores y de la defensa a ultranza del gobierno en funciones, a México le urge entrar en una etapa de pacificación, Luis, que no incluya o garantice la impunidad para criminales. Al gobierno de México, el tiempo se le ha ido en su errática estrategia de abrazos no balazos, lo que ha dado como resultado la muerte de miles de personas en condiciones de suma violencia. Además de esto, en México hay una ausencia total para garantizar el respeto a los derechos humanos. El país está en un punto de quiebre, donde es urgente hacer frente a los actos de barbarie e impunidad, o de lo contrario, el baño de sangre seguirá alcanzando a una sociedad vulnerable frente a estos actos de terrible violencia a manos de los grupos delincuenciales. Hasta aquí el análisis, Luis. Mi querida Rubí Soriano, como siempre has acertado, y yo creo que hay una situación que vaya, hay una reflexión que veo cada vez más esparcida entre distintos niveles, distintos puntos de la sociedad, tanto poblana como mexicana, y es esta percepción, querida amiga, que desde la entrada de los gobiernos de Morena, esta situación de violencia se ha multiplicado. La percepción aquí en Puebla, y eso te lo puedo comentar en mi trayecto hace un ratito hacia el estudio, y lo puedes escuchar con taxistas, con la gente de la tiendita de la esquina, con la empleada de la farmacia, cómo todos los días estamos hablando ya de masacres, de personas que aparecen muertas en las calles, de un creciente número de homicidios, de un creciente número de feminicidios, de cómo las familias todos los días están haciendo un tipo de protestas, están manifestando, están haciendo activismo para que las autoridades volteen a casos específicos de desaparición, por ejemplo. Y en este sentido, mi querida Rubí, ¿hasta cuándo, pienso yo, podrá esta retórica presidencial poder calmar la furia?
porque no podría calificarlo de otra forma, la furia, la desazón, el enojo de una población mexicana que está viendo todos los días mermada la posibilidad de seguridad, pero sobre todo incapaces de poder acceder a la justicia. Esta retórica, mi querida Rubí Soriano, ¿será suficiente como para tapar estos miles de muertos, 100,000 muertos que hemos tenido por la violencia que generan el crimen organizado? ¿Será posible? Me parece que hay un doble discurso, Luis. Por un lado, escuchamos a un presidente, como bien lo comentas, en una burbuja, diciendo que no hay violencia en México. Por otro lado, llama a evitar la violencia, por ejemplo, en contra de su hijo, cosa que me parece que me sumo a este llamado que, bueno, se ha dado de no atacar o no discriminar a una persona por su apariencia. Sin embargo, el discurso es un vaivén. Ujú. Hoy hay un sentimiento en la sociedad mexicana de invisibilidad, pero también impotencia, Luis. Contradictoriamente hay otra parte de esta misma sociedad donde dicen, sí, hay violencia, pero estoy recibiendo dinero de los programas sociales y volvemos a lo mismo. Ujú. Es un círculo de nunca acabar en un México que se está hundiendo con la violencia, que nos están matando familiares, amigos, conocidos, pero muchos de estos familiares, amigos y conocidos también están siendo de alguna manera pues contactados para recibir la ayuda de estos programas, entre comillas, sociales. Es un México que hoy en día aprecio y está enfrentando, por un lado, la demagogia, el populismo y por otro lado, la crueldad de estarnos hundiendo sin saber qué hacer frente a un gobierno que no tiene en sus manos una estrategia ni tampoco planeado el cambio Ujú. hacia nuevos horizontes para mejorar la seguridad en México. Se ha criticado mucho a Felipe Calderón por esta guerra frontal contra el narcotráfico. Hoy podemos decir que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se puede criticar por la invisibilidad y por los brazos caídos frente al narcotráfico. Laissez faire, laissez pas, dicen los franceses, dejar hacer, dejar pasar. Y esta política de omisión, mi querida Rubí Soriano, en la que, como bien señalas, no solamente es el gobierno el responsable, sino nosotros como ciudadanos, porque a final de cuentas lo que estamos haciendo es permitir una mala política y nos quedamos callados por unos centavitos. ¿Qué tanto realmente estos centavitos nos van a ayudar para poder enfrentar una crisis de violencia mucho más grave en la cual el gobierno pues ya no controla el territorio como ya pasa en cientos de municipios en el país, Rubí Soriano? Ese dinerito de las becas, ese dinerito para los adultos mayores no va a servir de nada porque no va a haber nadie que te defienda. A final de cuentas, la Guardia Nacional estará acuartelada y el Ejército y la Marina, como bien vimos, como hemos visto, pues hasta cierto punto, en ciertas ocasiones, pues son simple y sencillamente desplazados por los mismos cuerpos del crimen organizado, mi querida Rubí. No habrá dinero que alcance para podernos zafar de la violencia. Totalmente de acuerdo, Luis. Me parece que lo que vendrá será una etapa de reacomodo en los propios mandos de la seguridad, pero no hablamos de estrategias nuevas, que es lo más grave. Y podría concluir diciéndote que México hoy vive sus peores momentos. Quizá estamos emulando aquella Colombia de hace una década o un poco más, donde hizo falta la intervención de pues organismos internacionales para lograr una pacificación. Eso es lo que nos está urgiendo en este país en estos momentos. Una Colombia, mi querida Rubí, que en los años 80 vivió un clima de bombazos, de terror completo, y un narcotraficante como Pablo Escobar metido en el Congreso y peleando la presidencia de la República. A ese punto, mi querido México y nuestro querido México, mi querida Rubí, está prácticamente, yo no lo veo muy, muy alejado, cuando vemos a una presidencia de la República nombrando, nombrando a los integrantes del crimen organizado como seres humanos que merecen también respeto a sus derechos. Rubí Soriano, muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros, amiga. Para quienes hoy te pudieron contactar por esta vía, ¿cuáles son las otras? Pues nos leemos en Twitter como @rubisoriano y en todo el resto de las redes sociales como Los Alquimistas del Poder. Y ahí Gracias, Luis. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.